5. Perry Colvin y Robert Bethune. El Parliament House era un hotel de lujo en el centro de Birmingham, Alabama. El hotel abrió en 1968 y recibió a huéspedes como Richard Nixon y Bob Hope en 1975. El restaurante Barón de la Carne estaba ubicado en el hotel el 29 de enero de 1975. Hubo una discusión entre el mesero de 58 años, Roberto Bethune, y el asistente de Maitre d', Perry Colvin, de 56 años. Un cliente dejó una propina de $20 y discutieron sobre quién era el dueño de la propina. Ajustando por la inflación, eso equivaldría a unos $120 en 2025. Al día siguiente, 30 de enero de 1975, los hombres siguieron discutiendo sobre la propina de $20 a las 5:45 p.m. antes de abrir el restaurante. Los dos hombres, a unos 4 pies de distancia, se gritaban frente a sus compañeros. De repente, ambos sacaron pistolas y dispararon unas 3 veces el uno al otro. Ambos recibieron un tercer disparo y murieron al instante. 4. Juan Gadsden y Betty Jo Perry Gadsden. En 2003, Juan Gadsden tenía 47 años y vivía en Myrtle Beach, Carolina del Sur. Era patrullero estatal con 24 años en la fuerza. Estaba casado con Betty Jo Perry Gadsden, de 49 años. Solo llevaban 17 meses de casados y vivían en un departamento. Nadie notó nada inusual sobre la pareja y no parecía haber ningún problema entre ellos. El 29 de julio de 2003, Juan terminó su turno como patrullero y llegó a casa a la 1:47 p.m. Betty llamó al 911 durante la llamada de 7 minutos. Se le escucha discutiendo con Juan. Ella exigió saber dónde estuvo la noche anterior y Juan dijo que había estado en un motel. Luego se escucha a Juan decirle a su esposa que se acerque a él. Se escucha el sonido de una pelea, seguido de varios disparos. Luego la llamada se corta. Luego Juan llamó al 911 y dijo que necesitaba una ambulancia. Los primeros en responder llegaron al departamento y encontraron a Betty Jo Perry Gadsden, de 49 años muerta, y a Juan Gadsden, de 48 años consciente, pero sangrando profusamente. Fue llevado al hospital, donde fue sometido a una cirugía. Sin embargo, murió aproximadamente 4 horas después de haber recibido el disparo en el departamento. Encontraron una pistola. Era el arma del servicio de respaldo de Juan. La policía determinó que Betty tomó la pistola y le disparó a Juan 4 veces en el torso. Juan logró quitarle la pistola a su esposa y le disparó en la cabeza, lo que la mató al instante. La llamada telefónica sugiere que el asesinato fue por una disputa doméstica, pero la policía nunca ha revelado un motivo. Número 3. Sheldon Appleman y Cassandra Appleman. En 2019, Sheldon y Cassandra Appleman vivían en una zona rural de Martinsburg, Pensilvania. Habían estado casados por unos 9 años y tenían 3 hijos, sin embargo, no tenían la custodia de ellos. En mayo de 2016, Sheldon admitió haber agredido a uno de los niños y perdieron la custodia. Ese mismo año, Cassandra dio a luz a un bebé y también perdieron la custodia de ese niño. Los 3 niños estaban viviendo con familiares. Tanto Sheldon como Cassandra tenían discapacidades intelectuales y Sheldon tenía una enfermedad mental. Él tomaba medicamentos que no debían mezclarse con alcohol, pero Sheldon abusaba frecuentemente del alcohol. Debido a los problemas de Sheldon, tuvo dificultades en la escuela y abandonó en 10º grado. Tampoco pudo mantener un trabajo. La policía también había sido llamada a su casa varias veces debido a peleas violentas entre Cassandra y Sheldon. El 21 de enero de 2019, uno de sus vecinos llamó a la policía. Había nevado mucho en los días anteriores y nadie había quitado la nieve en la casa de la familia. La policía fue a la casa y encontró a la pareja muerta. Ambos habían sido apuñalados varias veces con un cuchillo que se encontró en la escena. Sheldon había sido apuñalado varias veces en el abdomen. Cassandra fue apuñalada en el pecho y en el área del cuello.
Al principio, se creyó que Sheldon, de 49 años, atacó a su esposa y luego se apuñaló. El patólogo afirmó que el ángulo de las heridas de arma blanca mostraba claramente que no fueron autoinfligidas. El patólogo concluyó que se habían matado mutuamente. Cassandra tenía el cuchillo y apuñaló a Sheldon primero, luego Sheldon de alguna manera le quitó el cuchillo. En lugar de intentar salvarse o al ver que no había remedio, apuñaló a Cassandra hasta matarla. La policía no sabe el motivo ni qué provocó la pelea mortal, porque las únicas personas que lo saben están muertas. 2. Marlon DeTongue y Richard Farakis. En julio de 2003, Marlon DeTongue atravesaba un momento difícil. Marlon y su esposa, Marlene DeTongue, estaban separados y ella vivía con otro hombre. Marlon conoció a Marlene a través de un anuncio personal 12 años antes, en 1991. Marlon le llevaba 8 años. Se casaron un mes después de haberse conocido. Fue la segunda boda de Marlon y la tercera de Marlene. En ese momento, Marlene era secretaria legal y Marlon era un jubilado. Marlon había trabajado para la Oficina de Suministros y Servicios Federales de la Administración de Servicios Generales. En su antiguo trabajo lo recordaban porque se enfrentaba a los supervisores cuando le pedían contratar personas. Debido a su afiliación política, Marlon insistía en que tenían que contratar a la persona más calificada para el puesto. Marlon y Marlene se establecieron en Smith Mountain Lake, Maryland, después de casarse. Los amigos y la familia de Marlon notaron un cambio en él. Notablemente, Marlon no permitía que sus nietos visitaran su casa. Supuestamente era porque Marlene estaba celosa. Marlon también se distanció de sus amigos. A Marlene le gustaba gastar y Marlon, jubilado, tenía ingreso fijo. A principios de 2003, Marlon se dio cuenta de que casi se había quedado sin dinero. En abril de 2003, su madre falleció. Mientras Marlon estaba en Michigan por el funeral, Marlene le escribió una carta diciéndole que después de 12 años de matrimonio lo iba a dejar. Luego empezó a salir con Richard Farakis, de 64 años. Richard era psiquiatra, pero se jubiló después de trabajar durante 30 años en las escuelas públicas del estado de Nueva York. Sin embargo, Marlene no se quedó con Richard y durante varios meses estuvo yendo y viniendo entre los dos hombres cuando Marlene estaba con Marlon. Aunque no podía permitírselo, gastaba dinero en ella. Por ejemplo, para mediados de julio le compró joyas. Marlene estaba viviendo con Richard Farakis en su casa el 12 de julio de 2003 a las 2 de la mañana. Estaban en la cama. De alguna manera, Marlon, de 64 años, que estaba vestido de camuflaje, entró en su casa. Estaba armado con una pistola calibre .45 semiautomática. Richard Farakis, de 62 años, escuchó a Marlon y le dijo a Marlene que tomara su arma. Ella le entregó su revólver Magnum 357. Lo que Marlon quizá no sabía es que Richard era un tirador entrenado y un instructor certificado de armas de fuego. Richard se encontró con Marlon en el pasillo. No se sabe quién disparó primero, pero Marlon le disparó 3 veces a su rival. Una vez en el brazo, una vez en la pierna y una vez en el abdomen. Mientras tanto, Richard le disparó 2 veces a Marlon, una en el abdomen y otra en la cabeza. Marlon murió en el lugar. Richard fue llevado al hospital. Vivió 3 días más y luego sucumbió a sus heridas. Marlene no resultó herida en el tiroteo. 1. Wallace Weekly. Bay Minette es una ciudad pequeña a 30 millas al noreste de Mobile, Alabama. En 2007 era el hogar de Wallace Weekly, de 70 años, quien vivió la mayor parte de su vida en la misma calle. Cuando era joven, sirvió en la Marina. Después, trabajó como electricista para la empresa agroquímica y de biotecnología agrícola Monsanto. Para 2007 ya llevaba varios años jubilado. Weekly vivía solo en varias hectáreas de terreno y no interactuaba mucho con sus vecinos. Lo que sabían de él era que tenía mal genio, era gruñón, le gustaba beber y tenía muchas armas. Lo que quizás no sabían era que él era sospechoso de un asesinato.
En agosto de 2000, Weekly compartía cuarto con Lem Matthews, de 53 años. Matthews había sido alguacil en el condado de Mobile, Alabama. Un alguacil es un cargo electo, y Matthews tenía la tarea de hacer cosas como entregar citaciones y otros documentos legales. Ocupó el cargo durante 8 años, pero renunció después de que lo detuvieran conduciendo en estado de ebriedad. En el año 2000, Matthews trabajaba como notificador judicial y también tenía un negocio de detallado de autos. El 25 de agosto, Weekly reportó a la policía la desaparición de Matthews. Dijo que Matthews se fue 3 días antes y que no lo había visto desde el día después de que Weekly reportó la desaparición de Matthews. Su cadáver fue encontrado por unos pescadores en el río Dios, a unas 7 millas de Bay Minette. Le habían disparado en el pecho varios días antes. Matthews estaba completamente vestido y su cartera estaba en uno de sus bolsillos. La policía sospechaba débilmente porque, según su propia confesión, él fue la última persona en ver a Matthews con vida. La policía nunca halló pruebas que lo vincularan al asesinato, por lo que no fue acusado. Él siguió siendo el único sospechoso. El 20 de marzo de 2007, la hermana de Wallace Weekly fue a su casa e hizo un descubrimiento perturbador. Encontró el cuerpo sin vida de su hermano de 70 años en el pasillo de su casa. A 5 metros estaba el cuerpo sin vida de otro hombre. Ella llamó a la policía. La policía identificó al otro hombre como John Dramey, 51 años. Él era plomero y se había separado de su esposa recientemente. La policía determinó que había sido compañero de cuarto intermitente de Weekly. Durante varios días, los dos compañeros de cuarto habían estado discutiendo. 2 días antes de que se encontraran los cuerpos, Dramey fue a la casa. Él estaba recogiendo sus cosas y mudándose. Se cree que los dos hombres discutieron. Luego, en el pasillo, Wallace Weekly, de 7 años, le disparó a John Dramey, de 51 años, con una pistola calibre 22. La bala atravesó el pulmón de Dramey y quedó en su columna vertebral. Dramey casi siempre llevaba un cuchillo de caza de 6 pulgadas con él, aunque tenía un agujero en el pulmón y una bala en la columna vertebral. Llegó hasta Wallace y lo apuñaló 10 veces en el cuello, el pecho y el estómago. Dramey luego se movió 15 pies hacia la sala y trató de hacer una llamada telefónica, presumiblemente al 911. Logró quitar el auricular del teléfono, pero no llamó a nadie antes de morir. La policía concluyó que fue un doble asesinato y cerraron el caso. El asesinato de Lem Matthews sigue oficialmente sin resolverse, pero la policía está segura de que Wallace Weekly fue el asesino. Muchas gracias por ver el video de hoy. Si te gustó, te agradeceríamos mucho que te suscribieras. Además, no olvides ver nuestros shorts en YouTube, Instagram y TikTok. Una vez más, gracias por vernos.